Les iba a pedir a ver si puedo compartir pantalla para así poder compartir mi presentación en el PowerPoint. ¿Es posible? Claro que sí, licenciado. Tiene puede presentar sus diapositivas. Perfecto. Se ven entonces, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Bueno, ¿cuántos tiempos que tengo? Tiene 45 minutos, licenciado. Excelente. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, es un placer y un honor. Y entonces intentaré hacer un recorrido a través de lo que planteé como título en función del marco teórico, conceptual y práctico del Congreso. Pero antes que nada decirles que creo que hay que valorizar de forma importante que se genere una instancia académica y vivencial como es este Congreso, porque no es menor el título que se le ha puesto, y el Congreso Internacional de Psicología Educativa. Hoy estamos viviendo un clima de época, una coyuntura a nivel global, donde sin lugar a dudas todo lo que tiene que ver con el educar, con el enseñar, con el aprender, se ha transformado en un elemento o en aspectos fundamentales para transformar la realidad en la que vivimos. Y eso, de alguna forma, a través de instancias como esta, se visibilizan y se ponen en crisis, se ponen en discusión, en debate. Y de alguna forma también se contraponen en términos de poder ser visibilizadas a lo que los medios de comunicación, las redes y demás, solamente nos quieren mostrar, ¿no? En una suerte como de encorsetamiento donde solamente mostramos lo que hacemos a partir de lo que queremos mostrar, pero siempre desde una perspectiva tan individual y donde esperamos siempre, parecería que la aceptación y el ok del otro, de la otra, que se pierden otros aspectos y otras dimensiones de la realidad, como por ejemplo son estas, ¿no? La posibilidad de encontrarse gente interesada, ocupada y comprometida con la realidad del mundo, desde lo micro, desde lo más micro, desde su casa, desde su hogar, hasta lo más macro, que son la definición de políticas educativas para localidades, regiones, países y continentes. Y eso me parece que es algo a tener en cuenta y felicitar. La otra cosa que me parece que es fundamental tener también como muy presente es esta posibilidad de que la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, de la que soy parte fundadora ya desde el año 2006 y he sido parte de su junta directiva durante muchos años, se ha ocupado y ha trabajado y perseguido este objetivo de que se visibilicen las buenas prácticas, que se haga posible la aparición de conocimientos, de la producción de conocimientos, pero también, sobre todo, en esto de las buenas prácticas, esta articulación de la praxis, ¿no? Que me parece que es también otro de los conceptos fundamentales y altamente importantes que el Congreso nos plantea, ¿no? Estrategias y aportes a la praxis psicoeducativa. Es muy importante. Y la RIA ha venido dando pasos, y una muestra es el último Congreso iberoamericano que se hizo en Misiones, Argentina, donde pudimos ver pero variopinto programa y unas propuestas de alta calidad en términos de propuesta, de transformación, de evaluación, de poner en juego conocimientos, prácticas, sentires y pensares a partir de qué queremos para el mundo y para nosotros y nosotras, y qué es lo que no queremos. Eso también me parece que es importante dejarlo claro, y en lo personal y profesional es desde el marco que trabajo desde lo ético, ¿no? También haciendo un planteo estético y político que sea adecuado. Pero bueno, bien, una de las líneas que he elegido hace ya muchísimos años para trabajar en lo que tiene que ver con la praxis socioeducativa, que plantea vamos a decir, un mundo que va mucho más allá de lo que es la llamada educación formal u oficial, y que atraviesa otras propuestas
y encuadres y dispositivos educativos, como son también la llamada educación no formal, la educación permanente, la educación social, ha sido lo lúdico. Lo lúdico entendido ya desde el comienzo como una herramienta capaz de inundar, contaminar positivamente los diferentes ámbitos por donde nos movemos, las diferentes geografías, y generar nuevas, dentro de los territorios, nuevas escenas de convivencia, de intercambio, de aprendizajes, y donde es posible, a partir de lo lúdico, que todas las posibilidades, y esto no es redundar, concretamente las posibilidades que tengamos, capacidades y competencias, cada persona pueda desde allí desarrollarse con el mayor grado de salud mental, orgánica, general. Y esto implica también tener, que lo vamos a desarrollar en un momento, desde quienes trabajamos para otros y para otras, y con otros y con otras, una actitud psicológica adecuada, específica. No cualquiera puede trabajar con, desde y para grupos de personas, sea el ámbito que sea, educación formal, no formal, etc. Pero bien, esto de lo lúdico, entonces, habiendo sido elegido por mí para trabajar durante muchísimos años y habiendo tenido las más vastas experiencias y posibilidades de conocer lugares como por ejemplo La Paz, Bolivia, Oruro, Santa Cruz, cuando trabajé en el movimiento MAUS Internacional, que integraba la Comisión de Educación, la Comisión Internacional de Educación de MAUS, que lo que hacíamos, quienes las integramos, éramos 4 personas, era evaluar proyectos socioeducativos que comunidades de MAUS planteaban, y bueno, me tocó estar en La Paz, en Bolivia, y en Oruro, y vi cómo dentro y fuera de MAUS habían propuestas de trabajo a nivel comunitario sumamente interesantes y sobre todo necesarias y amenas y posibilitadoras de participación de niños, niñas, jóvenes y adultos. Así que tengo el gusto y las ganas de que en cualquier momento vaya por allí de nuevo y conocerles y estar con lo que es la cultura variopinta de un país hermano como Bolivia. Pero bueno, siguiendo con esto, antes de poder ponernos a pensar en la posibilidad de lo lúdico en la praxis, voy a retomar algo que ya en otras instancias con la Universidad de San Francisco de Asís he trabajado por la invitación de mi amigo querido y respetado profesional Carlos Jorge Landaeta, esto de cómo concebimos al sujeto y su estructura psíquica, en qué hacemos hincapié o énfasis para entender con quién estamos trabajando. No estamos trabajando con cosas, no estamos trabajando con robots, con inteligencia artificial, estamos trabajando con y para personas y desde la dinámica subjetiva que esas personas en los colectivos y las grupalidades generan. Por lo tanto, entendemos que la persona, el sujeto, se estructura en su vida psíquica a partir de 4 áreas que están permanentemente en interjuego, articuladas, y que son el pensar, el actuar, el sentir y el imaginar. Y bueno, y el pensar y el sentir y el actuar y el imaginar van y vienen en una suerte de movimiento dialéctico y dialógico en una dinámica consciente e inconsciente que nos gusta plantearla gráficamente como una espiral, un ida y vuelta permanente donde se va constituyendo un mundo interno a través de un pasaje fantasiado entre lo externo y lo interno, que se constituye y que hace que esa estructura psíquica de cada sujeto, de cada persona, se vaya desarrollando, estructurando, y que si lo hace con posibilidad de la mayor salud mental, de las condiciones de vida donde sus necesidades básicas están satisfechas, donde hay cariño, donde hay posibilidades de realizarse, donde hay posibilidades de aprender, de decir lo que uno piensa, de ratificar, de rectificar, nos dará la posibilidad de ser sujetos y sujetas en realidad transformadores de nuestra realidad y a la vez que nos podamos transformar en ella, y viceversa. Al transformarnos, transformamos la realidad en la que vivimos, siempre y cuando
estemos sanos, y esto es en el horizonte del vínculo. Ninguna experiencia humana está fuera de lo que es el horizonte del vínculo. Y el vínculo es no solamente con otras personas, sino con el entorno, todo. Y genera y se desarrolla, de alguna forma, una suerte de ecología humana interna que está en interjuego con el entorno permanente, donde vamos y venimos, donde introyectamos, proyectamos, donde transferimos y nos contratransfieren, y donde nos identificamos, y donde seguimos algunas pautas y transformamos otras, y quizás otros tomen pautas de comportamiento nuestras. Esa ecología que hace mucho más que lo que nosotros pensamos que podemos transformar, que podemos realizar. Entonces, cada sujeto, cada persona, la edad que tenga, siempre va a estar en un interjuego permanente con el entorno, en una suerte de constitución de un mundo interno que será, a partir del vínculo con otros y con otras, un grupo interno. Y ese grupo interno lo llevará permanentemente consigo hasta el día que, bueno, se pase a otro plano, y que por ahora no sabemos, o por lo pronto yo no sé, si hay algo más. Pero en realidad este proceso de maduración, de socialización de cada sujeto, hace que se estructure psíquicamente en un interjuego permanente entre lo exterior y lo interior, constituyendo un grupo interno. Y con ese grupo interno, que tiene que ver con grupos primarios como la familia, ¿verdad? Irá por la vida desarrollándose y adquiriendo y desarrollando y adjudicándose, o asumiendo y adjudicando roles, como en el trabajo, como en el estudio, con amigos y amigas, etcétera, etcétera, como un sello personal. Y que cuanto más saludablemente se esté, ese grupo interno se irá transformando, porque la propia maduración en este proceso de socialización lo irá requiriendo, digamos. Pero bueno, en este sentido, al concebir a los sujetos, a las personas, en plena transformación, en pleno desarrollo, en esa plena posibilidad de aprender permanentemente, tenemos que estar, quienes trabajamos desde la docencia, desde un rol asimétrico, educadores, educadoras, etcétera, etcétera, saberlo. No podemos plantear cuestiones rígidas cuando sabemos que todo sujeto, desde su estructura psíquica, no es rígido, y si cae en la rigidización, cae probablemente en problemas de salud. Por lo tanto, tenemos que entender que el sentir, el pensar, el actuar y el imaginar, que tiene que ver con proyectar, con la esperanza, con la posibilidad de permanentemente estar planeando, y eso es vida, eso evita un montón de problemáticas de la salud mental, hay que desarrollarlo, hay que promoverlo. Y desde los ámbitos, encuadres educativos, socioeducativos, es o son los lugares donde esta posibilidad de que la estructura psíquica de cada sujeto pueda estar desarrollándose, privilegiadas. Y tenemos que pensarlas e imaginarlas desde ese lugar, donde sea posible la apropiación de la realidad para los otros y las otras, y la transformación de esa realidad. Así que desde allí nos sustentamos, nos posicionamos y vamos a lo lúdico. Pero antes de lo lúdico vamos a pasar por algo que tiene que ver con, vamos a decir, el hecho del juego y el jugar. De alguna manera, este juego y el jugar nos hace que no podamos salirnos del juego como un hecho cultural. De alguna forma, ya hay mucha gente, personas importantes, como aparece aquí en la placa, como Johan Huizinga, han definido, han comentado, han de alguna manera diseñado o entendido y desarrollado la idea del juego como un hecho cultural. Y acá en la placa lo dice, ¿no? En su libro Moludens, que es una producción bastante del siglo pasado de Huizinga, nos plantea que es más viejo que la cultura. Por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una sociedad humana. O sea, el juego genera sociedad. El juego tiene como horizonte el vínculo, y ese vínculo hace que se pueda jugar. Pero el vínculo no quiere decir que solamente se pueda jugar con otro. También una puede jugar solo. Pongamos a pensar, por ejemplo, uno de los juegos
el famoso solitario, que se juega con las cartas. Pero bueno, esto del juego como productor de cultura, y que es en realidad predecesor o sustento, nos plantea también que de alguna forma la humanidad se hace humanidad en función que juega. Y bueno, en esto que nos plantea que el juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una sociedad humana, es lo que deviene luego en esto, ¿no? Inmersas en la cultura, la sociedad, las personas juegan y a la medida que lo hacen, la reproducen y la transforman. Eso es importantísimo, porque habla nada más ni nada menos que lo que recién planteábamos en cuanto al tema del aprender y transformar la realidad, que de alguna manera es una adaptación activa, como decía el doctor psiquiatra y psicólogo social Enrique Pichon-Rivière, que uno cuando aprende se transforma, uno cuando aprende transforma la realidad, y eso es la adaptación activa a esta. El juego es una forma de explorar el mundo, de buscar y de encontrar. Esto ya es algo que nosotros empezamos a producir desde hace muchos años y que, si bien no es nada nuevo, nos ubica y nos da la posibilidad de posicionarnos y explicar cómo concebimos el juego en la medida que después deviene, que lo explicaremos un ratito más tarde, en técnica lúdica. Pero el juego es una forma de explorar el mundo, de buscar y encontrar. Traduce entonces una actitud psicológica directamente vinculada a la imaginación y a la capacidad creadora, a la capacidad creativa de crear, ya que pone a prueba a cada persona desde las aptitudes para la resolución de situaciones inesperadas, también para la invención, para la creación, e instrumenta nuestra capacidad de establecer estrategias. Y eso a mí me parecía interesante llevarlo, conectarlo con esto del título del Congreso, ¿no? Estrategias y aportes para las praxis socioeducativas. El juego nos plantea, o mejor dicho, cuando jugamos, nos propone o nos posicionamos desde estrategias, desde la necesidad clara, con humor, con placer, con displacer muchas veces, de generar estrategias para poder jugar y establecer una relación con el elemento con el que estamos jugando o con las personas con las que aceptamos jugar. Muy bien, el juego entonces será una cuestión de actitud, o es una cuestión de actitud, una actitud que es lúdica. Esta deviene en una forma, postura, frente a la realidad de desinhibición, de animarse, de arriesgarse frente a lo nuevo, de encarar a la convivencia con otros, que sean conocidos o desconocidos, de una manera especial, de apertura, con el entorno ecológico también, y con el entorno tecnológico en el que vivimos. Hoy no podemos dejar de pensar o de tener en cuenta que la tecnología hoy casi que nos tiene una suerte de colonización. No pasa nada si no es a través del móvil, del celular, de las computadoras y de la inteligencia artificial. Hoy yo he planteado en algunas otras charlas y en el trabajo con compañeros y compañeras que en realidad hoy estamos en una suerte de colonización del algoritmo. Todos son algoritmos y todo lo que nosotros podamos poner dentro de lo que es la red, esta gran matrix, algún algoritmo siempre está como observándonos para ofrecernos inmediatamente en una respuesta concreta, ¿sí? En función de lo que pusimos, algo. Entonces, esta suerte de colonización algorítmica hay que pensarla, hay que ponerla en crisis, hay que dar cuenta que está, y que bueno, desde el juego, no a partir de lo tecnológico, sí a partir de la posibilidad de vincularnos, de generar un horizonte de relaciones con otros y con otras a partir del jugar, ¿sí? Pero no como docente, sino como persona que juega con esa actitud lúdica, hay que posibilitarla, hay que darnos el tiempo y el espacio en la vida para jugar. La vivencia del juego, por lo pronto, entonces, posibilita el reencuentro con el jugar por parte de los sujetos. Ese reencuentro de jugar, de ponernos, insisto, reitero, un espacio y un tiempo para ello, ¿verdad? Ya que facilita y anima hacia lo nuevo y hacia un mejor posicionamiento de la vida, hacia una transformación, tanto en lo individual, en lo personal, como en lo colectivo. Y sobre todo y fundamentalmente, desde lo micro hacia lo macro. Todo lo que yo pueda hacer, conseguir, aprendiendo en este proceso de salud mental, en el cual pueda cada vez ser más saludable
pueda aprender, pueda estar más abierto y adaptable activamente a la realidad, será algo que hipoteco para dar hacia otros. Por eso pienso desde lo micro hacia lo macro. Esto es una postura política, en realidad, obviamente no partidaria, sino que una postura política frente a la realidad, frente a la vida, frente a lo que es y somos en plena relación. Y bien, siguiendo con esto, a partir de lo que pensamos del juego, lo que vemos como hecho cultural, como fenómeno de la sociedad humana, vemos lo lúdico en el jugar. Y lo lúdico tiene que ver con lo festivo, tiene que ver con lo creativo, tiene que ver con lo plástico en términos de la transformación de las cosas y de las situaciones. Y aquí decimos que en nuestra praxis socioeducativa cotidiana consideramos el juego y el jugar como elementos propios de las culturas. El juego como elemento y el jugar como el desarrollo de este elemento, ¿verdad? Y lo consideramos como elementos propios de las culturas de las sociedades, como decíamos hoy, y que son posibles de transformar en tanto y en cuanto lo hagamos con el respeto, con la ética y la política posicionada en técnicas y estrategias lúdicas para desarrollar y facilitar procesos de socialización y aprendizajes de las personas en los diversos escenarios y geografías en las cuales éstas se encuentran. Hablamos de escenarios y geografías porque, pudiendo haber hablado también de encuadres, pero los encuadres son en realidad artilugios, elementos que nosotros y nosotras creamos para aplicar, para abordar en la realidad. Y lo que tiene que ver con los escenarios son la propia escena, dinámicamente funcionando, de las personas jugando, de las personas interaccionando, aprendiendo, trabajando, ¿verdad? Y la geografía es lo que entendemos se puede ver de esa dinámica de vínculo, de trama que se va dando de las personas y en los marcos, en los entornos donde se están desarrollando. Bien, siguiendo al juego transformado como técnica, veíamos que lo que nos importa mucho es pensar lo lúdico desde lo plástico, lo festivo, lo expresivo, lo creativo, que lo tomamos del jugar. Ese juego es posible de transformar técnicamente, operativamente, como elemento, como herramienta, ¿sí? Pero no de cualquier manera, ¿sí? Y acá ponemos dos puntos que me parece que son interesantes en la medida de poder entender cuál es el planteo que estoy haciendo. La transformación del juego y jugar se sustenta en una perspectiva pedagógica y psicosocial particular. No es de cualquier manera. Entendiendo, volvemos para atrás o al comienzo, a la persona desde esa estructuración psíquica entre un interjuego mundo interno, mundo externo, constituido en última instancia en grupo interno, con el cual va desarrollándose por los distintos grupos y colectivos en los cuales la vida lo posiciona a la posición, la ubica. Concretamente planteamos entonces que toda praxis, desde esta perspectiva pedagógica y psicosocial particular, planteamos que toda praxis socioeducativa debe sostenerse en una pedagogía, y es en la pedagogía del acompañar. Y en esta pedagogía del acompañar debe ser de carácter móvil. Y acá me quiero detener un minuto. ¿Por qué digo móvil? Nosotros cuando nos planteamos el trabajo en los diferentes territorios, situaciones que no podemos dejar de tener en cuenta que, como dijimos hoy al principio, nada puede ser planteado con una base de rigidez y como si fuera algo que fuera absolutamente definido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Nada es aplicable igual en todas las organizaciones, grupos, colectivos, comunidades. No podemos hacerlo de esa manera. Tiene que tener movilidad, tiene que tener capacidad de flexibilizarse, de transformarse en función de las características que tengan con quienes vamos a trabajar, en donde desarrollan sus vidas, sus trabajos, sus aprendizajes, sus devenires como personas. Por lo tanto, toda pedagogía, y sobre todo la de acompañar, que es algo que nosotros entendemos fundamental para los procesos socioeducativos y saludables, tiene que ser de carácter móvil, transformable, aplicable desde la primero clara diagnosis de con quién vamos a trabajar.
Diagnosis porque no es diagnóstico. Diagnosis porque es una primera mirada, un acercamiento a quiénes son, dónde están, qué hacen, y alguna cosa más que nos interese a partir de lo que vamos a hacer, conocer, para poder darle movilidad, entrada y salida a una propuesta técnica, pedagógica, que sea posible de vivenciar, de disfrutar por parte de las personas con las que vamos a trabajar. Por eso la pedagogía, el acompañar, concepto y metodología acuñada por nosotros, que ya tiene más de 20 años, tiene carácter móvil, ¿sí? Tiene un carácter de transformación, de flexibilidad, porque se plantea a partir de una diagnosis que de alguna forma termina constituyendo una cartografía de dónde vamos a estar trabajando y con quiénes vamos a estar trabajando, ¿sí? Lo pedagógicamente móvil, entonces, implica poner en crisis modelos ya arcaicos y rígidos de enseñar, educar, a la vez de proponer y animar la construcción de estructuras novedosas y escenarios saludables de aprendizaje social. Espero que no lo esté haciendo demasiado rápido, que se esté entendiendo la idea. Cualquier cosa me paran y me preguntan, por favor, porque también se trata de eso, no solamente que yo esté conversando y me quede contento con que dije lo que quería decir, pero si lo dije de una manera en la cual no se entendió por la velocidad que le puse, la pasión, la vertiginosidad, o las palabras que a veces, por más que hablemos castellano, son muy uruguayas, quizás no se entienda y eso no cumpla el objetivo que perseguimos, que es poder hacer un aporte a este congreso tan importante y a esta hora exitoso. Seguimos entonces. Ya les digo, me interrumpen cuando quieren. Lo grupal. A partir de esta posibilidad de pensar una pedagogía del acompañar móvil, a partir de que pensamos un trabajo pedagógico de acompañar desde uno de los aspectos más importantes, que es lo lúdico, tomado del juego y el jugar, nosotros decimos que no es en cualquier lugar o no de cualquier forma. Y apostamos a lo grupal, porque también apostamos a lo que tiene que ver con un trabajo procesual en lo grupal. Y bueno, cuando hablamos de lo grupal, ¿de qué hablamos? Bueno, aquí tenemos en la placa un poco como la descripción. El ámbito grupal, desde nuestra experiencia de trabajo cotidiano, se constituye en una posibilidad ilimitada para generar las condiciones hacia el buen desarrollo y crecimiento, tanto individual como colectivo. Acá, cuando digo crecimiento, hablo de crecimiento no solamente en edad, de crecimiento en términos de aprendizaje, ¿verdad? Y desarrollo a partir de cada día poder ir adquiriendo conocimientos y experiencias que nos hagan más humanos, que sean más humanizadores y que nos hagan mucho más personas pendientes del entorno, del otro, de la otra, y donde también poder colaborar con una mejor sociedad. Bien, de alguna forma, en esto que planteamos el ámbito grupal desde nuestra experiencia, el grupo se transforma entonces en el ámbito por excelencia para el desarrollo y la maduración personal. Es el espacio-tiempo en lo cotidiano más importante. Y cuando nosotros hablamos de lo grupal, de ese ámbito que estamos mencionando, estamos hablando de algunas características, algunos aspectos que lo hacen de esta manera y que constituyen elementos de trabajo para quienes desarrollamos una labor docente, como decía hoy, educadora, educativa, lo que ustedes quieran, fundamental. Pero con algunos aspectos, características que no podemos dejar de tener en cuenta. Y estos aspectos del proceso de la grupalidad, el ambiente grupal, la interacción y el conflicto. El ambiente grupal. Aquí decimos que es el que se genera en los grupos pequeños y medianos y que puede constituirse para cada uno y cada una de los miembros en un factor motivacional claramente importante, tanto para generar relación con otros y con otras que participan, como para comenzar a ensayar nuevas modalidades de vínculo. Pensemos en niños y en niñas que están en edad escolar, cuando les vemos desarrollar la relación con otros y con otras, jugando, aprendiendo en clase, todo lo que podemos generar proponiendo, consignando
determinadas tareas para que la relación sea el fin, el objetivo, ¿sí?, del aprendizaje y del crecimiento de cada una de esas personitas que están en el ámbito educativo, ¿verdad? Eso es fundamental. Cuando los niños y las niñas llegan a la escuela, obviamente desde lo que es el dispositivo escolar, se le ofrecen un montón de posibilidades donde transformarse, donde desarrollarse, y en ese trayecto de aprendizaje, de vivencia, de convivencia con otros y con otras, sin lugar a dudas va a vivir cosas diferentes a lo que es su casa, a lo que es su calle, a lo que es su patio, a lo que es su trama vincular por fuera de la escuela. Quienes estamos en lo socioeducativo tenemos que tenerlo presente eso. Y ese ambiente grupal lo tenemos que ambientar, valga la redundancia, de tal manera donde niños, niñas, adultos, lo que fuere, que estén pasando por un trayecto socioeducativo, lo estén vivenciando, experienciando, se sientan motivados, motivadas y contenidos, y convocadas y convocados. Y lo lúdico es una herramienta, un elemento sumamente privilegiado para ambientar el ambiente grupal. Y en ese ambiente grupal también está la interacción, que se da a partir de la comunicación fluida y la mayor posible entre quienes participan, establecida en un clima de respeto y de libertad. Y esto lo lúdico tiene que posibilitarlo. Y creemos y estamos convencidos y convencidas que eso es así por las experiencias que hemos tenido. Un clima de respeto por el otro, no de tolerancia, porque tolerar es aguantar. Tolerar es como decir, no me gusta, pero igual entiendo. No, respetar. Y la libertad como elemento primordial de la humanidad, del sujeto saludable, de la persona que puede decir sí o no según lo considere. Y cargado de afecto, donde se favorece el intercambio de opiniones y discusión apuntando a concretar los objetivos planteados por ese grupo, por ese colectivo. La interacción es la base de toda grupalidad. Y el conflicto es la posibilidad de transformación, siempre y cuando se lo tome como una situación ventajosa, siempre y cuando quienes estamos a cargo de la función docente, del trabajo como facilitadoras, como facilitadores, tengamos claro que el conflicto es una situación ventajosa y lo utilicemos como un elemento para poner sobre la mesa, para trabajar con quienes estamos trabajando. Entonces, este se da en todos los grupos, en los colectivos, y se constituye en una situación ventajosa si se lo reconoce como un factor que favorece la transformación, el crecimiento y el aprendizaje. Y eso tiene que ser concebido de esta forma, para plantearlo desde lo lúdico como lo que estamos haciendo ahora. Y necesariamente hay que trabajarlo internamente para poder sostener un rol de facilitadora, de facilitador, de educador, de educadora, que pueda sostener y cobijar dentro el conflicto, porque en realidad genera situaciones de tensión. Y hay que trabajar para poder ser facilitadoras, facilitadores, mediadores, mediadoras, y aprovechar esta situación ventajosa del conflicto. Pero bien, vamos a retomar nuevamente la pedagogía del acompañar como la pedagogía para poder propiciar todas estas cosas. ¿Y qué nos plantea la pedagogía del acompañar móvil que hablábamos hoy? La pedagogía del acompañar nos plantea que nosotros trabajamos, como decíamos al principio, con sujetos, con personas y con procesos de socialización, de maduración, de conformación dialéctica y dialógica de su estructura psíquica permanentemente en este trayecto en espiral que es la vida. ¿Qué proponemos como pedagogía de acompañar? Bueno, una posibilidad de generar tres momentos que se intercalan, que articulan entre sí, que son, primero, generar y sostener condiciones para el aprendizaje, generar y sostener condiciones para la transformación, generar y sostener condiciones para poder equivocarse, para ratificar, rectificar. A su vez, acompañar todo lo que se dé como proceso en esas condiciones, pero sosteniendo. ¿Y qué quiere decir sosteniendo? Cobijando, poniendo el hombro, no diciendo lo que hay que hacer, poniendo en crisis lo que hay que hacer con ella, con él, con la grupalidad, pudiendo analizar, tratando de generar las condiciones para que se analicen las situaciones y de allí ver hacia dónde se sigue. ¿Qué pasa con el objeto de conocimiento? Cuando aparece un obstáculo epistemofílico o epistemológico. Poder tener la capacidad de acompañar el proceso sosteniendo las condiciones que planteamos
y dejando siempre abierto esta cuestión de tomar convergentemente líneas, conceptos, experiencias de otras disciplinas que puedan ayudarnos a aplicar, a desarrollar esta pedagogía que estamos convencidos, y estoy convencido, es una herramienta fundamental para todo proceso socioeducativo de enseñanza y aprendizaje. Y por último, aplicar y evaluar acompañando. Y esto quiere decir que aplicar técnicas, tener claro con qué logística contamos, aplicar estrategias, tácticas que nos permitan ir desarrollando un trabajo que se sustente en esta pedagogía de acompañar móvil y que la posicione como esa pedagogía que facilita el aprendizaje durante toda la vida. ¿Y qué requiere? Requiere un equipo educador comprometido, ética, estética y políticamente. Claramente convencido de que lo que está haciendo es lo mejor y que tiene rigor metódico, que conoce con quién está, que tiene la posibilidad de sostener la capacidad de duda, que estudia y que tiene sentido de equipo. Nadie puede estar por fuera del equipo porque para trabajar con otros y con otras es necesaria tener esta condición de sentido de equipo. Bien, la pedagogía del acompañar, entonces, se basa en una forma de entender y vivir los procesos de convivencia y aprendizaje de una manera integral o hacia la integralidad, estableciendo estrategias, tácticas y técnicas con carácter grupal y lúdico, porque no nos olvidemos que estamos hablando de lo lúdico en la praxis socioeducativa. Esta pedagogía, entonces, tendrá lo que decíamos hoy, 3 aspectos fundamentales que son generar y sostener las condiciones para el proceso de aprendizaje, acompañar todas aquellas manifestaciones y desafíos que, y búsquedas que en este proceso se desarrollen y se desplieguen, y tercero y último, que se establezcan estrategias, o establecer estrategias de aplicar herramientas propias de una educación participativa y liberadora, fundamental. Bien, esta pedagogía al acompañar, móvil y con un gran énfasis en lo lúdico, se basará en 3 éticas, como le llamamos. Una ética de la tarea. Esta es la ética del trabajo, que implica una intencionalidad, una dirección. Ninguna tarea del educador, la educadora, facilitador, facilitadora, es neutra. Nosotros tenemos una intencionalidad en esto de qué es lo que queremos para con el otro, del otro y con el otro. ¿Sí? Luego una ética erótica, que esta implica una ética de los vínculos. El efecto de la intervención y el abordaje de cualquier educador, cualquier educadora, es garantizar el sostén vincular, que alberga la comunicación, el aprendizaje, la creatividad y la posibilidad de cambio. ¿Pero por qué tiene que ver con lo erótico? Porque tiene que ver mucho con lo corporal, con la corporalidad, con aquello de que quien nos mira nos está mirando, y a la vez nosotros tenemos que saber que nos están mirando, y el movimiento dentro de lo que es el encuadre, el dispositivo que establecemos, genera efectos y afectaciones en los otros. Y eso no tiene nada que ver con el erotismo sexual, tiene que ver con lo erótico en cuanto al desempeño y al despliegue de nuestros movimientos en el espacio. Y por último, la ética política, que implica una postura en la realidad a partir de una lectura amplia y crítica de la misma. O sea, nosotros éticamente tenemos que ser políticos para poder brindar la mayor posibilidad de apertura para que se sepa todo lo que más se pueda, sin hacer privilegios hacia ninguna lectura de la realidad. Esto hablo en los procesos socioeducativos todos. Éticamente tenemos que ser políticos, pero de un lugar de apertura. Ahora, obviamente, cada organización, cada institución tiene su marco filosófico, religioso, ideológico, y por allí irá y privilegiará algunos aspectos, y bueno, desde ese lugar la ética política vendrá sostenida y sustentada desde esos factores, o mejor dicho, principios filosóficos, ideológicos y éticos. Apostamos entonces, y ya casi que culminando, apostamos entonces desde esta pedagogía, o a partir de esta pedagogía y praxis socioeducativa, a generar entornos lúdicos para enseñar y para aprender, pero no de cualquier manera.
Y voy a hacer hincapié fuertemente en esto de cómo transformamos el juego en técnica, nuevamente, y voy a leer una pequeña cosita que me parece que es esclarecedora en cuanto a lo que estamos planteando. Y dice así: ¿por qué una técnica lúdica y no un juego para aplicar? Y dice: sostenemos que quien aborda, aplica, interviene en procesos socioeducativos, culturales y terapéuticos. Y cuando utiliza un juego, o lo piensa para utilizarlo y para aplicarlo, lo que hace es proponer una actividad con una intencionalidad clara, con una organización, con objetivos a lograr, a partir de lo que se ha propuesto en el marco del trabajo que desarrolla y desde la perspectiva de la disciplina que lo sustenta. Quienes juegan a este juego aplicado, o sea, técnica lúdica, sí estarán jugando, sí serán parte del juego, de manera muy cercana a lo que es un juego espontáneo, quizás. Pero quien aplica, quien anima, quien lo facilita, hará parte de la actividad, pero no estará jugando. El rol de la persona, de nosotros, de nosotras, será un rol asimétrico al de los participantes de esa actividad, de esa instancia. Este abordaje, entonces, no es neutro, ya que contiene una intencionalidad pedagógica y educativa definida. ¿Y qué tiene que ver con esto? Aquí donde dice rol docente. Al tener nosotros una intencionalidad pedagógica y educativa, nuestro rol docente implica una actitud psicológica, operativa, abierta y creativa. Nosotros no vamos a estar actuando, desarrollando ninguna tarea como Fabián Vilas persona solamente, sino como un profesional formado, con conocimientos, con experiencias y abierto a la convergencia de conceptos, conocimientos y otras experiencias para trabajar y desarrollar y modernizar y transformar permanentemente su labor, ¿sí? Pero siempre sostenido en este lugar de una actitud psicológica operativa, clara, donde el rol que nosotros desarrollamos es un rol asimétrico, diferente. Nosotros somos parte del encuadre, somos parte del dispositivo socioeducativo. ¿Qué elegimos? Y lo apostamos mucho, y hoy lo estamos comentando con ustedes, lo lúdico, para trabajar en lo grupal, porque apostamos a lo procesual y apostamos a que, de alguna forma, esto empiece a ser nuevamente retomado como aspecto que no es un aspecto técnico, tecnológico, novedoso, es parte de nuestra realidad humana. El juego y el jugar, lo lúdico, lo festivo y lo creativo en la relación con el otro, no es algo novedoso, es algo necesario para no solamente a poder aprender mejor y más, sino que para poder transformar la realidad y generar nuevas formas de convivencia. Y como me gusta decir a mí, ya no es el objetivo generar un mundo posible, sino que el objetivo es generar un mundo necesario, donde se dé la mayor posibilidad de vida y libertad y de necesidades básicas satisfechas para todas y todos en el mundo. Bien, yo por aquí he terminado lo que tiene que ver con el planteo de las diapositivas y quedo abierto a preguntas, consideraciones. No sé cómo estoy de tiempo. Y me tomo un mate mientras tanto. Licenciado, sí tiene unos 10 minutos más para poder complementar. Bueno, escucho a quien quiera preguntar, a quien quiera hacer alguna consideración. Hola Fabián. Hola. Saludos muy cordiales, soy Vicenta y acabo de aterrizar aquí en La Paz y me ha resultado muy grato que las primeras palabras que escuché sean tuyas, así que te envío un saludo. Aquí estoy con el doctor Landaeta también y nos vemos y seguimos en contacto. Muy bien, Vicenta, qué placer escucharte, muchas gracias. Muy bien, esa era la licenciada Vicenta dando un cordial saludo a nuestro licenciado Fabián. Bueno, ¿tienen alguna pregunta los que nos siguen por la plataforma Zoom? Pues bien, todo claro. Agradecemos, licenciado, por su participación. Esperemos que no sea la primera ni la última para conferencias posteriores. Bueno, muy bien.
Y les digo que en realidad el agradecido soy yo, y espero que, bueno, que sea un aporte que pueda en algún momento sea posible tener en cuenta para la praxis de todos y todas, y que en esto estamos comprometidas y comprometidos para la transformación sin lugar a duda. Y estoy a disposición. Realmente es un placer y un honor, y muy grato para mí seguir colaborando con ustedes y por supuesto con el doctor Carlos Jorge Landaeta, con quien nos conocemos hace tanto tiempo. Y bueno, agradezco a quienes están poniendo allí en el chat algunos mensajes. Y bien, a la orden. Que lo pasen muy bien entonces. Gracias, licenciado. Saludos desde Bolivia. Hasta luego. Conferencia con la licenciada Vicenta. Los esperamos y hacemos un corto receso. Gracias.